Gracias por haber abierto el segundo capítulo de Tu historia de Roma. La República comienza a caminar. A los romanos les gustaba hacer descender de los dioses el nacimiento de Roma. Vimos que a través de Eneas, cuya madre fue Venus, y de Rea Silvia, aquella monja sobrina del malvado Numitor que compartía el trono con su hermano Amulio y que quedó embarazada sin que ella se diera cuenta. Dio a luz a dos hijos, con lo que quedó demostrado la potencia del dios Marte. Eran Rómulo y Remo, que fundarían Roma. Roma creció porque le añadieron a las mujeres necesarias tras aquel rapto de las Sabinas, y estas mismas pararon una guerra entre romanos y sabinos. Aquel rapto selló la amistad entre los sabinos y los romanos, dando una lección histórica. No hay nada mejor para sellar la paz que raptar a las mujeres del bando contrario. Durante esa guerra abortada ocurrió el episodio de la roca Tarpeia. Tarpeia fue la mujer romana que decidió cometer traición a Roma, abriendo un paso a los invasores sabinos. Desde entonces, durante muchísimos años, se despeñaba desde aquella roca a aquellos que los romanos consideraban que habían cometido alta traición. Los jóvenes romanos aprendieron de los etruscos en sus propias ciudades todo lo necesario para poder desarrollar su ciudad, o sea, Roma. Y cuando se sintieron ya con conocimientos suficientes, y suficientemente fuertes naturalmente, les metieron mano. Estaban hartos de que les miraran por encima del hombro. Roma fue durante todo este tiempo una monarquía que se preocupó de ella, la urbanizó, le dio higiene, organizó su diplomacia, impuso la moneda, también la archiconocida toga, y construyó una plaza donde los romanos se podían reunir a discutir sus cosas y organizar sus democracias. Pero seguramente no fue el foro romano lo que mejor aceptaron los habitantes de aquella ciudad. Lo que quizás mejor aceptaron los habitantes de aquella ciudad es que por fin los detritus, las heces que ellos tenían que dejar abandonadas fuera de sus casas, tenían un sitio mejor. Construyeron la cloaca máxima, que aún en la actualidad están funcionando en la ciudad eterna. La monarquía cayó en el reinado de Tarquino el Soberbio, y después de que su hijo hiciera célebre el episodio de castidad y honradez de aquella mujer llamada Lucrecia. Se suicidó tras haber sido violada por el hijo del rey soberbio, dejando para la posteridad abierta la puerta de lo que tiene que hacerse en esas mismas situaciones. Han habido dos mujeres que han pasado a la historia con ese nombre. La una, Lucrecia Borgia, taimada envenenadora, y la otra, la nuestra, esa tal Lucrecia romana. La primera ha pasado a la historia como el paradigma de la maldad. La nuestra, la Lucrecia romana, ha pasado a la historia como la representante de la casta honradez. Que no me den ni la una ni la otra. Lo cierto es que la monarquía fue abolida a partir de ese suicidio y esa violación. Como siempre que los pueblos cambian de régimen, también los romanos saludaron el suyo, ese cambio, con un gran entusiasmo. Bueno, pues eso exactamente es lo que ocurrió en aquella época. Los romanos saludaron el nuevo régimen y comenzaron a echarle las culpas de todos los males posibles a la monarquía y a sus reyes. Los romanos, en vez de un rey de por vida, eligieron dos cónsules entre las personas
que habían liderado la revolución, que eran el pobre viudo de aquella mujer, Lucrecia, su huérfano, y los eligieron para asegurarse de que no iban a tener tentaciones solamente por un año. El pobre viudo declinó el ofrecimiento y fue sustituido por un tal Publio Valerio, que pasó a la historia con el apodo de Publícola, que quiere decir amigo del pueblo. Y verdaderamente esta amistad la demostró sometiendo y haciendo aprobar por el comicio algunas leyes que permanecieron inalterables durante todo el periodo que duró la República. Estas leyes condenaban a pena de muerte a todo aquel que quisiera adueñarse de un cargo sin el consentimiento del pueblo. Pero una todavía muchísimo más curiosa: otorgaban el derecho de asesinar a cualquier romano que intentara proclamarse rey. Pero Publícola, por muy amigo del pueblo que fuera, no podía cambiar las cosas. Ahora en Roma había mucho menos trabajo, porque los cónsules nombrados solamente por un año no podían emprender ninguna de aquellas obras casi faraónicas que podían emprender los reyes que estaban elegidos de por vida o heredaban la corona también de por vida, y por lo tanto disponían de todo el tiempo del mundo para hacer obras importantes. La República comenzó a caminar, sí, pero con mal pie, porque nada más iniciarse, allá por el 508 a.C., Roma sufrió una crisis económica. Los campesinos que llegaban del campo a causa del paro y del hambre se encontraban con talleres cerrados, con casas a medio hacer, los caminos también de igual forma a medio hacer. No se iniciaban obras de envergadura que dieran trabajo a cientos de personas. Así que pronto surgió el descontento. Ahora la República significaba la vuelta al poder de aquellos latinos y sabinos avaros y desconfiados que siempre habían alimentado un odio sordo hacia la burguesía etrusca, liberal y progresista. En su primera expansión, Roma había respetado a las poblaciones etruscas, al menos no les había hecho correr la misma suerte que a Alba Longa y a otras poblaciones latinas y sabinas. Ninguna ciudad etrusca había sido saqueada, y cuando los etruscos iban a Roma, durante el reinado de los tarquinos, casi siempre ocupaban un lugar privilegiado tanto social como industrialmente. La llegada de la República significó que este estado de cosas había cambiado. Y esto, más el influjo del rey soberbio, decidió a Etruria y a las ciudades latinas y sabinas coaligarse contra Roma. Y los romanos perdieron la guerra y tuvieron que restituir todos los territorios conquistados durante la monarquía. Así la urbe, que durante el periodo de la monarquía, el periodo que gobernaron Roma los reyes, había conseguido ser el centro de un pequeño imperio, volvió a quedarse solamente como una ciudad más entre sabinos, etruscos y latinos. A partir de entonces, todo fue republicano en Roma, y la historia comenzó a contarse para desacreditar cada vez más el periodo monárquico y los grandes éxitos que bajo este Roma había conseguido. Pero por mucho que se empeñaran los republicanos, no era verdad. Roma había sido ya una poderosa capital en tiempos de los reyes, y es en buena parte gracias a su obra que volverá a serlo. Los austeros magistrados que ocuparon sus puestos y ejercieron el poder en nombre del pueblo encontraron constituidas ya en ellas las premisas de los futuros triunfos. Una ciudad bien organizada desde el punto de vista urbanístico, una ciudad bien organizada también desde el punto de vista administrativo, una población cosmopolita llena de recursos, una élite de técnicos de primerísima calidad, un ejército muy experimentado, una iglesia y una lengua codificadas ya, una diplomacia que había hecho su aprendizaje estableciendo y rompiendo alianzas un poco con todos los vecinos de la casa.
aquella diplomacia fue hábil incluso en el momento de la catástrofe. Se apresuró a estipular 2 tratados. Uno con Cartago para asegurarse la tranquilidad por mar y otro con la Liga Latina para asegurársela por tierra. Ambos implicaban las más radicales renuncias. En el mar, Roma abandonaba toda pretensión sobre Córcega, Cerdeña y Sicilia, que además se comprometía a no rebasar con sus naves y donde tan solo podía abastecerse sin poner los pies en ellas. Pero a Roma le costaba bien poco esta renuncia y creemos que fue un éxito de la diplomacia porque Roma apenas tenía embarcaciones. Más dolorosas fueron las renuncias por tierra, sancionada por el cónsul Espurio Casio, al término de las hostilidades con la ciudad de Velles. Roma quedó dueña tan solo de 500 millas cuadradas y tuvo que aceptar ser equiparada a las demás ciudades de la Liga Latina. El pacto de 493 a.C. comienza con estas enfáticas palabras: haya paz entre los romanos y todas las ciudades latinas mientras la posición del cielo y de la tierra siga siendo la misma. La posición del cielo y de la tierra no había cambiado nada cuando menos de un siglo después la República Romana reemprendió el camino de la guerra a la mitad del cual se habían detenido sus antiguos reyes y no dejó a las ciudades latinas ni los ojos para llorar. Y llegado a este punto, no me queda más remedio que volver a dar las gracias por seguir confiando en tu historia de Roma, a pesar de la manifiesta falta de calidad del primer audio. Este segundo parece que está saliendo muchísimo mejor. Debe ser todo cuestión de práctica. Por eso, lo comenzamos con un resumen del capítulo primero para que, si habías tenido problemas para escucharlo, puedas oír este como una unidad. Y ahora, seguimos con tu historia de Roma, una aproximación al imperio. El capítulo segundo. La República comienza a caminar. Hemos visto cómo la ciudad eterna lo pasó mal en los primeros años de la República, pero pusieron buena cara al mal tiempo e iniciaron una campaña de marketing y todas las obras que construyeron desde este momento llevaban por algún lado las siglas SPQR, que quiere decir Senatus Populusque Romanus, o sea, el Senado y el pueblo de Roma. Ya hemos dicho lo que era el Senado. En cambio, no hemos dicho todavía qué era el pueblo, que no correspondía en absoluto a lo que nosotros entendemos ahora por pueblo. En aquellos lejanos días de Roma no incluía a toda la ciudadanía, como ocurre hoy, sino tan solo 2 órdenes, 2 clases, o sea, la de los patricios y la de los caballeros. Los patricios eran los que descendían de los patres, o sea, de los fundadores de la ciudad. Estos ocuparon los mejores puestos y despreciaban a los que vinieron después. Los primeros reyes no habían tenido ningún problema social que resolver, porque todos los súbditos eran iguales entre sí, y el mismo soberano no era más que uno de ellos encargado por todos los demás del desempeño de funciones determinadas, sobre todo de las religiosas. Con Tarquinio Prisco había comenzado a llover sobre Roma un montón de otra gente, especialmente de Etruria, y con estos nuevos vecinos, los descendientes de los padres mantenían las distancias con mucho recelo, defendiéndose dentro de la fortaleza del Senado, accesible solamente a miembros de sus familias. Cada una de estas llevaba el nombre del antepasado que la fundara: Manlio, Julio, Valerio, Emilio, Cornelio, Horacio, Fabio. Fue a partir del momento en que dentro de los muros de la ciudad comenzaron a convivir esas dos poblaciones, los descendientes de los antiguos pioneros y los llegados luego, cuando las clases comenzaron a diferenciarse. Por un lado, los patricios
y por otro lado los plebeyos. Con el rey Servio Tulio, las clases sociales no eran ya solo dos. Entre los plebeyos había aparecido lo que hoy llamaríamos clase media, bastante numerosa y sobre todo muy fuerte desde el punto de vista financiero. Cuando llegó la República, los patricios comprendieron que no podían quedarse solos contra todos los demás, así que pensaron en tomar por aliados a aquellos ricachones que, como todos los burgueses de todos los tiempos, no pedían nada mejor que entrar a formar parte de la aristocracia, es decir, del Senado. Indro Montanelli añade, cuando habla de estas cosas, que si los nobles del siglo XVIII franceses hubieran hecho lo mismo, si esos nobles hubieran conocido la historia de Roma, se hubieran ahorrado la guillotina. Pero yo añadiría algo más: ellos se hubieran ahorrado la guillotina, pero nosotros hubiéramos perdido el progreso. Estos caballeros, para lograr sus objetivos, que no eran otros que entrar en el Senado, ser personalidades importantes, tenían un problema, y era que se les consideraban personas sin nombre. Para conseguir tener uno, pues votaban siempre con los patricios en los comicios, y si podían casarse con alguna hija de un patricio, pues pagaban unas dotes realmente desorbitadas. Pues ya sabemos lo que era el pueblo. El pueblo eran los patricios y los caballeros, y el resto eran plebeyos. Y los plebeyos no contaban para nada. El primer siglo de la nueva historia de Roma estuvo enteramente ocupado en las luchas sociales, entre los que querían ampliar el concepto de pueblo y los que querían mantenerlo restringido a las dos aristocracias, a la de la sangre y a la de las carteras repletas. Esa lucha comenzó en el 494 a.C., es decir, 14 años después de la proclamación de la República, cuando Roma había perdido todo lo conquistado bajo el mandato de los reyes, y tuvo que conformarse con ser miembro de la Liga Latina en pie de igualdad con todas las demás ciudades. Al final de aquella ruinosa guerra, la plebe, que había proporcionado la mano de obra para llevarla a cabo, se encontró en condiciones desesperadas. Muchos habían perdido los campos, que quedaron en territorios ocupados por el enemigo, y todos, para mantener a la familia, se habían cargado de deudas, que en aquellos tiempos no era ninguna tontería. Quien no las pagaba se convertía inmediatamente en esclavo del acreedor, y eso podía suponer que fuera encarcelado en su bodega, fuera vendido, o simplemente su nuevo dueño le quitaba la vida. ¿Y qué podían hacer aquellos plebeyos, que eran muchos, pero que no pintaban nada? Pues comenzaron a agitarse, comenzaron a hablar por todas las calles, por el foro, por donde podían, y empezaron a exigir que se le condonaran las deudas, que se le perdonaran las deudas. Empezaron a pedir que hubiera un nuevo reparto de tierras que sustituyera a las que ellos habían perdido, y sobre todo empezaron a pedir también tener representantes para que les defendieran. Como era de esperar, los senadores se hicieron los suecos y los plebeyos, o al menos una buena parte de ellos, se cruzaron de brazos, se retiraron al Monte Sacro, a unos 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad, y dijeron que a partir de aquel momento no darían un bracero a la tierra, ni un obrero a las industrias, ni un soldado al ejército. La última amenaza era la más grave, porque ya bajaban desde los Apeninos buscando tierras fértiles y habían sumergido ya algunas ciudades de la Liga, las tribus bárbaras llamadas los ecuos y los volscos, y el Senado, con el agua al cuello, mandó embajada tras embajadas a los plebeyos para inducirles a regresar a la ciudad y colaborar en la defensa común. Pero los plebeyos, que eso de la defensa común no lo deberían entender muy bien, le contestaron que nones. O se cumplían sus exigencias o ellos no bajaban de allí. Y les daba igual
que vinieran todos los ecuos y todos los volscos del mundo. Finalmente el Senado capituló, canceló las deudas, restituyó la libertad a quienes habían caído en la esclavitud por ellas y puso a los plebeyos bajo la protección de 2 tribunos, elegidos por ellos cada año. Esta fue la primera gran conquista de los plebeyos, pero le dio los instrumentos para conseguir las demás. El año 494 a.C. es muy importante en la historia de la urbe y en la historia de la democracia. Roma libró una guerra que duró casi 70 años contra los bárbaros que bajaban de las montañas, pero al final el peligro fue tan grave que el Senado, para hacer frente, concedió títulos y poderes de dictador a Lucio Quincio Cincinato, que condujo al final a una gran victoria. Luego le depusieron del mando y después de haberlo ejercido solamente 16 días, regresó a arar la finca de la cual había venido. Pero aún antes de esta feliz conclusión, una nueva guerra se había encendido en el norte por parte de la Etrusca Velles, que no quería perder aquella favorable ocasión para destruir, si podía ser, definitivamente a Roma. Le había hecho ya varios feos mientras estaba empeñada en defenderse de los ecuos y los volscos, y Roma había aguantado un poco a la inglesa, es decir, preparando el desquite, que se preparen. En cuanto tuvo las manos libres, las empleó para ajustar las cuentas. Fue una guerra dura, que también requirió en un momento dado el nombramiento de un dictador. Este fue Marco Furio Camilo, conocido por Camilo, gran soldado y sobre todo un hombre de bien al que aportó el ejército una gran novedad: el estipendio, o sea, la soldada. Hasta entonces, los soldados habían tenido que prestar servicio gratis. Camilo lo encontró injusto y lo remedió. La tropa, entonces satisfecha, redobló sus ganas de combatir y conquistó Velles, la destruyó y deportó como esclavos a sus habitantes. Esta gran victoria y el ejemplar castigo que la rubricó llenaron de orgullo a los romanos. Cuadruplicaron sus territorios llevándolos a más de 2.000 kilómetros cuadrados, pero tenían hondos recelos de quién se los había procurado. Mientras Camilo seguía conquistando ciudad tras ciudad en Etruria, comenzaron a decir en Roma que era un ambicioso y que se embolsaba el botín de los pueblos vencidos en vez de entregarlo al Estado. Camilo quedó tan sorprendido y amargado que renunció al mando y en vez de volver a la patria hizo una cosa rara: se marchó voluntariamente al exilio. Tal vez hubiera muerto allí dejando su nombre manchado por la calumnia si los ingratos romanos no hubieran vuelto a necesitarle para salvarle de los galos, que habían ya desbaratado algunas legiones romanas y marchaban ya directos sobre Roma. Los galos penetraron en la ciudad a pesar de que los gansos consagrados a Juno hicieron todo lo posible por despertar al personal. Y su líder, Brenno, después de haber levantado algunas hogueras dentro de la ciudad, pidió para irse un montón, no sabemos cuántos kilos de oro. Pero el hombre hábil puso una báscula trucada y los senadores, claro, al verlo protestaron. Entonces Brenno, sobre el platillo de las pesas, además de estar trucada, arrojó su espada pesada, pronunciando la famosa frase que conoceremos: Vai victis, ay de los vencidos.
A esta frase Camilo respondió, que reapareció como por milagro: non auro sed ferro recuperanda est patria. La patria se restaura con el hierro, no con el oro. Se pondría al frente de un ejército que hasta aquel momento no se sabe muy bien de dónde lo sacó y pondría en fuga al enemigo. La verdad es que los galos saquearon Roma y se marcharon perseguidos por las legiones, pero cargados de dinero. Eran bandoleros robustos y zafios que no seguían ninguna línea política y estratégica en sus conquistas. Asaltaban, depredaban y se retiraban sin preocuparse en absoluto del mañana. De haber podido imaginar la venganza que Roma habría de sacar de aquella humillación, no hubieran dejado piedra sobre piedra. La desbastaron, sí, pero sin destruirla. Probablemente Camilo, llamado urgentemente desde su exilio para reparar los daños, no tuvo ni siquiera una escaramuza con los galos. Habían partido ya cuando él llegó, y dejó a un lado los rencores, volvió a tomar el título de dictador, se arremangó la camisa y se puso a reconstruir la ciudad y el ejército. Los mismos que le habían llamado ladrón, ahora le llamaban el segundo fundador de Roma. Pero mientras sucedía todo esto en el frente exterior, Roma alcanzaba en el interior una importante meta con la ley de las 12 tablas. Fue un éxito de los plebeyos que desde que habían vuelto del Monte Sacro no cesaron de pedir que las leyes no fuesen dejadas más que en manos de la Iglesia, que a su vez era monopolio de los patricios, sino que se publicasen de modo que cada uno supiese cuáles eran sus deberes y sobre todo cuáles las penas en que incurrían en caso de infringirlas. Hasta aquel momento, las normas en que se basaba el magistrado que juzgaba habían sido secretas, reunidas en textos que los sacerdotes conservaban celosamente y mezcladas con ritos religiosos con los que se pretendía indagar la voluntad de los dioses. Si el dios estaba de buen humor, un asesino podría salir de apuros. Si el dios tenía un mal día, un pobre ladronzuelo de gallinas podía terminar en la horca. Dado que quienes interpretaban su voluntad, magistrados y sacerdotes, eran patricios, los plebeyos se sentían indefensos y con mucho temor a que les ocurriera lo mismo que al ladrón de gallinas. Bajo la presión exterior de los volscos y de los ecuos, de los galos y la amenaza de una segunda subida al Monte Sacro, el Senado, tras muchas resistencias, capituló y mandó 3 de sus miembros a Grecia para estudiar lo que había hecho Solón. Cuando los mensajeros volvieron, fue nombrada una comisión de 10 legisladores llamado por su número decemviros. Bajo la presencia de Apio Claudio, redactaron el Código de las 12 tablas, que constituyó la base escrita y pública del derecho romano. Esta gran conquista lleva la fecha del año 451 a.C., que correspondía aproximadamente al tricentenario de la fundación de la urbe. No anduvo sobre ruedas, pues los plenos poderes que el Senado había conferido a los decemviros para realizarla les gustó tanto a estos que al finalizar el segundo año, cuando vencían, se negaron a restituirlos a quien se los había dado. Cuentan que la culpa fue de Apio Claudio, que quiso continuar ejerciéndolos para reducir a esclavitud y vencer la resistencia de una bella y apetitosa plebeya, Virginia, de la que se había enamorado totalmente. El padre, Lucio Virginio, fue a protestar y visto que Apio no le hacía ni puñetero caso, antes de dejar su hija a merced de aquel tipejo, le apuñaló. Después de lo cual, como ya hiciera Colatino después del caso de Lucrecia, corrió al cuartel, contó lo acaecido a los soldados y les exhortó a sublevarse contra el déspota. Indignada
la plebe se retiró otra vez al Monte Sacro, que ya conocía el camino, y había aprendido, por cierto, y el ejército amenazó con seguirla, y el Senado, reunido de urgencia, dijo a los decemviros, con profunda satisfacción creemos, que no podía mantenerles en el cargo. Fueron pues destituidos por decreto, Apio Claudio se convirtió en un bandido y el poder ejecutivo se devolvió a los cónsules. No era aún el triunfo de la democracia, que solo había de venir un siglo después con las leyes de Licinio Sextio, pero era ya un gran paso adelante. La P de aquella sigla SPQR comenzaba a ser el populus, tal y como nosotros lo entendemos en la actualidad.